y particularmente sobre el plebiscito es si nosotros realmente el 4 de septiembre vamos a votar una constitución o lo que vamos a votar va a ser el inicio de un proceso de reformas, como de alguna manera lo insinuó el presidente de la República cuando indicó que era necesario, dirigiéndose al Senado, de que se llegaran a acuerdos respecto de la modificación del texto que se está votando, de tal suerte que lo que tenemos acá es por la vía de la aplicación de las normas transitorias que disponen la aplicación de esta constitución recién en 4 años más, tenemos entonces este elemento dudoso que tantas pasiones ha agitado. Eso es un poco el tema, Sergio. Eh, Sergio Gres, de lo que nosotros queríamos tratar y qué impresión tienes tú sobre esta disyuntiva y sobre el inicio de este proceso. Los principales exponentes políticos de este país, de centro, de izquierda y de derecha, lo han dicho con claridad meridiana. Si hay ciudadanos que no lo saben o que no lo entienden, es porque o no han seguido las informaciones, me refiero a las de las últimas semanas, Claro. o porque por alguna razón, pueden haber distintas hipótesis, eh, no lo quieren entender, porque, como se dice por ahí, lo mejor de la vida es la ilusión. Y los porfiados hechos, en este caso las declaraciones, las maniobras, los conciliábulos de estos líderes políticos, líderes y lideresas políticos de variado signo, de gobierno y de oposición, de fuerzas incluso que no se sabe bien si están en el gobierno o en la oposición, nos indican claramente que el 4 de septiembre será solo un hito más de un larguísimo proceso constituyente. Porque realmente lo que está en juego el 4 de septiembre no es la aprobación o el rechazo puro y simple de un proyecto de constitución, la así llamada nueva constitución, que aún no es la nueva constitución, no es nada más que un proyecto que tiene que ser sometido al juicio de la ciudadanía, sino, en el mejor de los casos, el borrador a partir del cual la casta parlamentaria, los actuales parlamentarios, señores y señoras diputados y senadores, se van a enfrascar en una larga discusión y negociación. Te corrijo, Gustavo, 3 años y medio, porque 3 años y medio más 7 días. Esto va a partir de septiembre, del 5, 6, 7 de septiembre, y va a terminar en una primera fase que se puede prolongar incluso en el próximo Parlamento, el 11 de marzo del 2026. Entonces, lo que está en juego es si esa discusión y esa sucesión de reformas constitucionales a puertas cerradas, después podemos explicar por qué va a ser así, es la actual constitución o el proyecto emanado el 4 de julio de la Convención Constitucional. Eso es lo que está en juego, no más que eso. ¿A partir de qué texto? Ya no de una página en blanco, como decían algunos, sino una página escrita, reescrita, borroneada, transformada, sistematizada, y esto aplica a ambas constituciones o a ambos textos. Estos honorables se van a poner a discutir, van a negociar, van a consensuar, van a votar y van a decidir. Y digo que esto es a puertas cerradas porque si uno examina bien las cifras, se va a dar cuenta que incluso en el supuesto de que el proyecto que salió de la Convención Constitucional gane, es decir, que gane el apruebo, los sectores de las así llamadas dos derechas, como las denominó hace más de 20 años el entonces diputado socialista Sergio Aguiló, Aguiló, bien dijo eso. disponen de los 2 tercios necesarios como para consensuar reformas constitucionales
sin necesidad de llamar a plebiscito. Me estoy colocando en el escenario en que gane la prueba. Es Claro. decir, Sí. a partir de las normas transitorias definidas por la Convención Constitucional. Porque supuestamente, si solo lograran 4/7, esto tiene que ir a plebiscito, a consulta ciudadana. Pero si se examinan las cifras, distintos medios de comunicación las han precisado, han sacado las cuentas, y eso es irrefutable, no es necesario llamar a plebiscito. Por eso digo, esto va a ser un proceso a puertas cerradas. Resumiendo, ¿qué fue lo que ocurrió en el plano constitucional o constituyente formal desde el 15 de noviembre del 2019? Hubo un acuerdo de la casta política parlamentaria, no de todos los partidos, pero sí de la mayoría de los partidos representados en el Parlamento, destinado a conducir la tremenda energía social que se había desplegado y que se seguía desplegando por todos los rincones del país a partir del 18 de octubre, por un callejón, por una vía lo más inocua posible, lo menos dañina posible para los intereses sistémicos, concediendo un proceso constituyente, porque era lo que demandaba la mayoría ciudadana, pero de manera tal de que este no escapara el control de las élites políticas. Esto es, de manera tal que uno de los poderes constituidos, el Parlamento, el desprestigiado Parlamento, le fijara las normas, o por lo menos las normas principales, a partir de las cuales el futuro organismo, en este caso fue la Convención Constitucional, debía funcionar. Básicamente, las normas más importantes a las cuales tenía que ceñir su actividad este organismo, y la ciñó, fueron el quórum de los 2/3, sin plebiscito intermedio, y la prohibición, tema tabú, tratar el tema, alterar, siquiera discutir la cuestión de los tratados internacionales firmados por Chile, además de la forma de Estado supuestamente democrático y republicano. Republicano, sí. Y pues bien, la Convención Constitucional respetó al pie de la letra estas disposiciones que fueron refrendadas por la reforma constitucional del 23 de diciembre del mismo año 2019. Es decir, no se atrevió a convertirse en un órgano libre y soberano, en una verdadera asamblea constituyente, pues en septiembre de 2021 ratificó el quórum de los 2/3. Es decir, se sometió a esta imposición del poder constituido. Este es el mundo al revés, desde el punto de vista de la teoría democrática, de Rousseau, de la Revolución Francesa en adelante al menos. Se supone que el poder constituyente o el poder constituyente originario es el poder superior, el que reciben todos nosotros, la ciudadanía, ¿ya? Y del cual se derivan las prerrogativas de los poderes constituidos. Pero aquí fue al revés. Es uno de los poderes constituidos, apoyado por los otros poderes constituidos, el que le fija las normas, le raya la cancha al poder constituyente. Ese fue el acuerdo por la paz. Ese fue el famoso acuerdo por la paz social y la nueva constitución. Lo he dicho muchas veces. En política las palabras no son anodinas. En general en la vida no deberían ser anodinas las palabras. Uno debería pensar todo lo que dice. Bueno, no siempre es posible, ¿no es cierto? Pero a políticos de fuste, ¿ya?, que manejan las sutilezas del lenguaje político, de las acciones políticas, no nos podemos permitir que estas palabras fueron así, por ponerle nomás. No. Este nombre indica lo que era prioritario para ellos, la paz social, que es lo primero. Acuerdo por la paz social y la nueva constitución. La nueva constitución fue una concesión en función de lo que estaba sucediendo en las calles,
Pero su principal preocupación de todos los firmantes, incluyendo el presidente de la República actual, que fue la pieza fundamental desde la izquierda para articular este gran pacto, dicen que esto se fraguó en los urinarios, en los baños del ex Congreso Nacional, con un parlamentario de la extrema derecha. El objetivo principal era la paz social y no otra cosa. Ese es el punto uno, de hecho, del acuerdo por la paz. Ese es Restablecimiento el punto del orden uno, la público. paz social. ¿Pero qué significa la paz social? La paz social significa la mantención del status quo, con más o menos reformas, más o menos cambios. Y si para ello había que conceder, entre comillas, un proceso constituyente, pues bien, concedámoslo. Lo importante era frenar la movilización. Y en primer lugar, lo importante era salvar al gobierno de Piñera, como efectivamente el acuerdo del 15 de noviembre le salvó la vida y le permitió que continuara hasta el fin de su mandato constitucional. Y además encauzó esta gran energía social por un cauce que ya estamos viendo los resultados, es inocuo para los intereses sistémicos, para el modelo. Porque por mucho que se nos diga que el proyecto de nueva constitución tiene tal o cual aspecto, y que tiene algunos aspectos efectivamente progresivos, la construcción global y muy particularmente las normas transitorias nos indican, sin lugar a dudas, de que esto es el resultado directo del acuerdo del 15 de noviembre. El proyecto de nueva constitución, el funcionamiento de la Convención Constitucional y el proceso constituyente en su totalidad, hasta el día de hoy, hasta el 4 de septiembre, y lo que va a venir después del 4 de septiembre, a menos que haya un elemento social y político mayor que no podemos prever en estos momentos, lleva el ADN del acuerdo del 15 de noviembre. Siempre he sostenido que los resultados y el funcionamiento de la Convención Constitucional no fueron condicionados por el acuerdo por la paz social y la nueva Constitución. Peor, fueron determinados. Porque si uno examina muchas propuestas efectivamente progresistas, avanzadas, que no lograron prosperar en la Convención Constitucional, no fue porque no alcanzara la mayoría absoluta, fue porque no alcanzaron los 2/3. De tal manera que ese acuerdo determinó el resultado de la Convención Constitucional, del texto constitucional, y eso se ve reflejado de manera irrefutable, sobre todo en las normas transitorias. Cuando uno discute, conversa con la gente, yo le digo, mira, ¿te leíste o no te leíste el texto constitucional? Sobre todo en los primeros momentos, cuando recién salió. Me preguntaban, ¿te leíste el texto de la nueva constitución? No, todavía no. Empecé por las normas transitorias. Le digo, eso es lo primero que hay que leerse. En definitiva, eso es lo único que verdaderamente cuenta. Porque si las normas transitorias le permiten, reitero, al actual Congreso Nacional y eventualmente al que venga a partir de marzo del 2026, hacer las modificaciones que se le dé la gana sin consulta a la ciudadanía, significa que el resto es una especie de preámbulo, de declaración de intenciones, de buenas intenciones, una especie de texto poético.